Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Isabel Rojas Castillo y este es el curso Metodología y Evaluación en Entornos Virtuales de Aprendizaje. Pues bien, la intención es conocer acerca de cuáles son aquellas herramientas que nos pueden ayudar para poder aplicarlas dentro de los entornos de educación. Así es que bienvenidos y empezamos con compartir la pantalla para que ustedes puedan conocer acerca del primer módulo, que es el módulo 1. Lo van a encontrar en su aula virtual y les voy a compartir la pantalla para que puedan ustedes ir conociendo cada uno de los aspectos que voy a ir mencionando. El curso de metodología y evaluación inicia con el apartado 1, que sería el módulo que van a encontrar ustedes, y básicamente lo que se quiere es aplicar algunos conocimientos que ustedes tengan acerca de cuáles son aquellas herramientas técnico-pedagógicas que puedan aplicarse dentro de los entornos virtuales de aprendizaje y, por supuesto, que fortalezcan las habilidades de los estudiantes. Esas herramientas técnico-pedagógicas se fundamentan principalmente en relacionar conocimientos prácticos que el profesor deba aplicar dentro de los entornos virtuales y no precisamente a herramientas que pueden conocerse dentro de las aplicaciones, sino herramientas que vayan a dar estructura a los conocimientos y que puedan aplicarse desde diversas formas. Estas herramientas se constituyen en principalmente hablar acerca del constructivismo. Y el constructivismo es prácticamente, como acá lo he subrayado, es arreglar o dar estructura a algo. En ese sentido, el estudiante puede aplicar y puede darle una estructura al conocimiento que va adquiriendo a través de reunir competencias y habilidades que cada una de las personas ya posee. Esto va a ser significativo sobre todo porque se pretende dar solución a problemas en específico. Entonces, de esto que voy a irles explicando, hay algunos elementos o básicamente he ido ya subrayando acá. Por ejemplo, en este paradigma se desprende del aprendizaje por competencias. Es un aprendizaje que va a permitir que el estudiante tenga aquellas habilidades para resolver problemas. Y problemas básicamente en los entornos cotidianos que pueden ser estos, por ejemplo, algunos ámbitos personales, entre ellos aprender a botonarse una camisa, saber armar y desarmar un aparato electrónico, y así diversos elementos que le hacen capaz de resolver circunstancias que se encuentran a su alrededor. En esa base de conocimiento, nosotros podemos ya ir aplicando algunos conocimientos bastante significativos que van a servir de guía y de plataforma para que el estudiante pueda conocer y pueda ir aplicándolos dentro de su vida personal. En este caso, voy a seguir ampliando a partir de cómo nosotros podemos complementar el aprendizaje del estudiante partiendo de los conocimientos previos que él posee. Esto es, que aquellos conocimientos que el estudiante ya tiene nos van a permitir anclar nuevo conocimiento y permitir algunas experiencias académicas de aprendizaje que le permitan al estudiante relacionarlas y a partir de eso adquirir un mayor conocimiento. Esto puede ser porque muchas veces nosotros nos enfrentamos a entornos diversos de estudiantes que tienen conocimientos muy diferentes. Esto puede ser que yo esté con un grupo de estudiantes que sean bachilleres, otros peritos contadores, publicistas o secretarias, que cada uno tiene un conocimiento totalmente diverso. Para eso es necesario que el profesor o el tutor tenga conocimiento de quién es el grupo de estudiantes que los permita aplicar conocimiento
con base en reconocer sus propias habilidades. Esto es muy importante que se pueda utilizar alguna herramienta, por ejemplo, de una historia de vida de cada uno de los estudiantes. Puede ser una historia de vida escrita o puede ser también una historia de vida a través de un audio o un video. Eso es bastante elemental al profesor a reconocer cuáles son las habilidades o cuál es el entorno en el que él puede participar. Es fundamental tenerlo como una base inicial para poder partir a través de ese conocimiento que yo ya tengo de los estudiantes, ir aplicando algunas experiencias cercanas a lo que ellos reconocen. En este caso, los conocimientos previos, que es lo que ya les he subrayado acá, pueden ser experiencias cercanas o similares al contenido, es decir, analógicas. Las experiencias analógicas o los elementos que reúnen analogías son fundamentales para poder comparar algunos conocimientos con circunstancias ya experimentadas por los estudiantes. En este caso, por ejemplo, para un facilitador puede anclar el nuevo conocimiento realizando una comparación de los subsistemas o partes del motor con los subsistemas u órganos del cuerpo humano. Si una persona que llega por primera vez a un curso de mecánica automotriz desconoce la totalidad de los elementos que constituyen un automóvil, puede el profesor hacer una comparación de los elementos del motor con los órganos del cuerpo humano, porque el cuerpo humano es algo que ya tiene experiencia personal, el estudiante o ya lo reconoce, sabe que está ubicado por sistemas, subsistemas, y existe entonces esa comparación que al estudiante le va a ser más fácil adaptar ese conocimiento previo con el conocimiento nuevo. Y entonces posee ya un momento de anclaje para poder obtener nuevo conocimiento. De esa manera, lo que nosotros estamos permitiéndole al estudiante queda grabado o queda en una parte importante de él, porque el aprendizaje lo logró asociar a elementos ya conocidos. Esto es importante porque también acá les he subrayado, así se puede comparar el sistema de inyección con el aparato circulatorio, el sistema eléctrico con el sistema nervioso, el sistema hidráulico con las articulaciones en el sistema óseo. Y esto va a depender de la experiencia y del contexto que esté aplicando el profesor. Claro, este es un ejemplo, pero puede aplicarse en diversas formas cuando se le va a enseñar a un estudiante. Este es un elemento bastante importante que les puede ayudar a ustedes a ir explicando y hacerlo de una tarea más fácil para el estudiante. Bueno, también otro de los elementos es crear un clima de confianza y de respeto y también implementar actividades que vayan a fortalecer el aprendizaje del estudiante, a generar nuevos conocimientos. Les voy a compartir en este momento el apartado de cuáles son aquellos elementos que nos van a ayudar a anclar el aprendizaje del estudiante y sobre todo incentivarlo a participar en espacios que pueden ser estos chats, foros, algunos documentos compartidos de Google Docs y que reúnan preguntas que realmente hagan al estudiante pensar, que el estudiante pueda opinar respecto a alguna pregunta. Y me gusta mucho este tipo de preguntas que van a qué opina respecto a tal tema o qué opinión tiene respecto a lo que el otro compañero ha mencionado. ¿Está de acuerdo con la opinión del compañero? ¿Por qué? Estos son algunos elementos que pueden complementar a hacer participar al estudiante y que pueda reunir ideas nuevas, que pueda plantear su propia opinión, expresarse. Eso entonces nos ayuda a que el estudiante vaya construyendo nuevo conocimiento, que él también realice algunas analogías, que él pueda asociar elementos como lo que yo ya explicaba, el cuerpo humano con
una nueva clase de mecánica automotriz, pues el estudiante también podría asociar algunos elementos para poder proveer nuevo conocimiento. Otro de los elementos importantes es acompañar el aprendizaje durante el proceso. Esto básicamente es importante que se evite asignar tareas con valor sumativo cuando no se ha garantizado que el estudiante ya es capaz de realizar de una manera efectiva una tarea. Entonces, no puedo dar por finalizada una actividad de aprendizaje si yo sé que el estudiante todavía no ha alcanzado el logro o no ha logrado la competencia en este tipo de aprendizaje o en esta tarea. Por lo tanto, es importante que el acompañamiento del profesional sea bastante cercano y que hasta verificar que él es capaz se pueda asignar un valor sumativo. Esto es un poquito complicado en algunos casos, sin embargo, es fundamental que el profesor lo pueda mediar adecuadamente porque en algunos momentos tiene la exigencia de entregar una nota final o entregar una nota parcial, pero es más importante que el estudiante vaya desarrollando las habilidades que nosotros necesitamos a que automáticamente tenga una nota. Realmente no es un procedimiento adecuado. Otro de los elementos que podemos ir abarcando es, por ejemplo, este tipo de tareas en donde se involucran los ensayos, los proyectos, nos permiten ir trabajando de forma en procesos con los estudiantes que apliquen un conocimiento más otro conocimiento y que finalmente tengan un resultado. Eso permite verificar que el profesor lleve el avance del estudiante y que el valor sea la actividad final o la entrega final, que todos los elementos sean parciales. Entonces, el estudiante no puede llegar a una tarea final si él no ha entregado las tareas iniciales. O sea, todas deben estar complementadas. En las tareas de ensayo, por ejemplo, debe empezar a elaborar o a redactar contenido, debe elaborar fichas, debe buscar información de diferentes teóricos y todo se reúne a entregar una tarea final. Lo mismo sucede con un proyecto. Un proyecto inicia con una fase y luego esta le lleva a otro aspecto, a otro más y finalmente entregan un producto al profesor. Esto nos permite analizar algunas habilidades del estudiante, verificar su avance y entonces encontrar el sentido a entregar una nota sumativa que realmente sea significativa para el estudiante porque llevó todo un proceso. Para aplicar ello, debe tener sentido con hacer actividades de aprendizaje que vayan integradas. Las actividades de aprendizaje que están desintegradas, que un módulo tiene una tarea y que el otro módulo tiene otra totalmente diferente, no nos permiten tener un avance de las actividades del estudiante o de cómo va generando su aprendizaje. Por lo tanto, es bastante recomendable que hayan actividades asociadas. Para ese ejemplo, ustedes van a tener en el curso que ya están llevando, van a tener actividades que van correlacionadas. El módulo 1 con el módulo 2, con el módulo 3. Entonces, si el estudiante ya va por el módulo 3, pero no ha elaborado el módulo 1, definitivamente no puede continuar, porque todas las actividades van conectadas. Entonces, ese es uno de los elementos que puede ayudarnos bastante a tener conciencia de que el estudiante vaya fortaleciendo su aprendizaje a través de la construcción de nuevo conocimiento. Acá les he ya subrayado las actividades de aprendizaje, por ejemplo, deben estar orientadas al análisis, la reflexión, la aplicación y la evaluación en función de resolver problemas, que era lo que hablábamos. Debe utilizarse ensayos, proyectos, tareas en específico que sean con excelencia. Entonces, esto nos va a permitir que el estudiante realmente logre aplicar conocimientos nuevos y diversos. A partir de este cúmulo de ideas, entonces, ustedes pueden encontrar
también qué es lo que le va a interesar al estudiante o cómo hacer que el estudiante se interese por el aprendizaje. Y son todas aquellas actividades participativas que realmente le motiven, le incentiven a llevar su curiosidad a un nivel mayor. Estos van a ser elementos importantes dentro del aprendizaje y claro, se puede aprovechar los chats, los blogs, algunas videoconferencias entre estudiantes, wikis, textos virtuales y otro sinnúmero de elementos que podemos nosotros aplicar. También para la enseñanza de las áreas científicas, por ejemplo, de matemática, se puede aplicar el uso de programas en específico del área de matemática, de física o de estadística, de diseño gráfico, y hay una cantidad de elementos o herramientas que ustedes pueden ir indagando que vayan a aplicar dentro de sus aulas virtuales que les vayan a servir de mucho para los estudiantes experimentar. Otro de los aspectos importantes a mencionar dentro de la formación del aprendizaje del estudiante es que se debe reunir un aprendizaje colaborativo. Hay una diferencia grande entre el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo se realiza por medio de pequeños grupos de estudiantes a quienes el facilitador asigna roles de trabajo. Esto es decir, a coordinador, secretario, relator, etc. Entonces es el profesor el que asigna los roles de trabajo en específico. Ese es el aprendizaje cooperativo. Sin embargo, el aprendizaje colaborativo tiene su diferencia y es que el trabajo colaborativo, los estudiantes se asignan entre sí los roles que cada uno jugará en el equipo de trabajo. Es decir, el facilitador ya no es quien asigna, sino son los mismos estudiantes los que participan según sus habilidades y determinan qué pueden ellos hacer o qué pueden contribuir de forma democrática. Entonces pasa del aspecto a que el profesor tiene el control total a que el estudiante mismo tiene la capacidad de determinar en qué puede apoyar o en qué puede contribuir con el equipo de trabajo. Esto es importante que los mismos estudiantes al momento de contribuir de todos tengan noción de qué son capaces de hacer, de qué pueden lograr. No todos los estudiantes tienen la capacidad, por ejemplo, de hablar en público. Hay uno o hay dos que tienen mayor habilidad para eso, pero hay otros estudiantes que tienen más habilidad para el dominio de entornos de diseño y entonces pueden utilizar aplicaciones de diseño gráfico. Ellos tienen mayor habilidad para eso. Otros estudiantes tienen mayor habilidad para hacer edición de videos, grabar. Entonces, cada uno tiene habilidades en específico y eso es bueno reconocerlas dentro de los estudiantes. Entonces, la función del tutor es hacer que los estudiantes reconozcan sus habilidades, que ellos sepan de qué son capaces. Y entonces, cuando llega el momento de realizar un aprendizaje colaborativo, el estudiante tiene la capacidad de decir de qué es capaz, de qué puede él lograr, en qué puede contribuir con su equipo de trabajo, porque nosotros ya le hemos facilitado esas circunstancias. Acá les he subrayado, por ejemplo, los elementos de los que el estudiante es capaz o que puede incluirse. Déjenme ir al apartado. Bueno, acá donde digamos el aprendizaje colaborativo y entonces los elementos que pueden estar presentes dentro de los trabajos les voy a marcar acá. Y estos pueden ser, por ejemplo, existen formas de integrar los equipos de trabajo en este apartado. Dependerá de la experiencia del facilitador de cómo hacerlo. Sin embargo, una recomendación en la que coinciden los expertos es que se deben rotar los miembros de los equipos. No siempre asignar a una persona a realizar determinada actividad, sino que esta sea una función rotativa y que todos tengan la oportunidad de dirigir o de liderar en algún momento.
Ese es un principio bastante aplicable a que los grupos puedan ir conociendo sus habilidades y también conformar liderazgo con otros compañeros. Pues aquí hay un ejemplo de cómo asignar los roles, que podrían ser algunas ideas, que ustedes pueden tener más ideas. Por ejemplo, un coordinador de quien monitorea, controlador de tiempo, que es una función que regularmente no se asigna, pero que parece bastante importante. Secretarios, administrador de materiales, aquella persona que se dedica a motivar, el motivador. Entonces hay habilidades que pueden irnos asociando a requerimientos o tareas en específico. Pero claro, pueden haber muchas ideas más de cómo asignar roles a los estudiantes. El aprendizaje situado, ya les he subrayado acá, es importante que el conocimiento o las actividades de aprendizaje estén relacionadas al contexto sociocultural del estudiante. No es lo mismo enseñarle a un grupo de estudiantes que vive a los alrededores del lago de Atitlán a enseñarle a un grupo de estudiantes que vive en el área de Oriente, en Santa Rosa, en Copiapó. Es totalmente diferente las condiciones, el clima, la cultura, la alimentación y la forma de vida que tienen los estudiantes. Entonces, eso va a ir enfocado a mi capacidad de generar ejemplos, de generar analogías y de permitir discusiones a los estudiantes, porque tienen entornos totalmente distintos. Yo debo conocer el entorno donde estoy para poder hacer analogías que sean fácilmente comprensivas o comprensibles para mis estudiantes. Yo no puedo generar información que el estudiante se va a encontrar perdido en el contexto. Debo aplicarlo según su realidad, según su capacidad de interpretar, y eso va a determinarlo la cultura, el contexto sociocultural en el que yo esté aplicando. Lo mismo sucede acá en la ciudad de Guatemala. En Ciudad de Guatemala existen diferentes zonas y diferentes elementos que me van a hacer que el estudiante me comprenda más una información a diferencia de algunos lugares. Entonces, si yo estoy en determinada zona, debo tomar en cuenta los elementos del entorno. Por lo tanto, el tutor se convierte en un investigador también porque debe conocer cuáles son esos elementos. También otro de los elementos es reconocer las percepciones, las experiencias y creencias personales del grupo de estudiantes o de los estudiantes que tiene, y también permitirles a ellos apropiarse de la cultura o reconocer cuáles son los elementos diversos que tienen sus compañeros, porque puede ser que vengan de distintos lugares y sepan reconocer cuáles son las habilidades culturales o las capacidades culturales que tienen otros. Eh, También evitar que los estudiantes analicen y procesen datos totalmente inventados o básicamente resulta un poco tedioso que existan informaciones en las que ellos no tienen control o nunca las han experimentado. Por lo tanto, es importante que nosotros les presentemos situaciones reales, algo que está en su contexto, que lo pueden aplicar, ejemplos y actividades de discusión que fomenten su aprendizaje colaborativo en torno a las actividades y problemas que se dan en su vida real. Eso entonces va a ser fundamental para que el aprendizaje se vaya construyendo de una manera adecuada. Otro de los elementos que podemos ir abarcando son las estrategias de aprendizaje. Y para eso les he subrayado acá estrategias de aprendizaje, y son varias las que podemos nosotros considerar dentro de un entorno constructivista. Aquello que lleve al estudiante a fortalecer su aprendizaje, a formar nuevas experiencias, y estas pueden ser el aprendizaje centrado en la solución de problemas auténticos, que el estudiante pueda generar nuevo conocimiento a partir de solucionar problemas. Por eso es importante analizar el entorno en el que estamos para generar problemas de ese mismo entorno.
El otro aspecto es análisis de casos. Prácticas situadas o aprendizaje en escenarios reales, in situ, en el momento, en lo que se da, lo que está viviendo el estudiante, que puede ser su cultura, situaciones de transporte, de alimentación, cuáles son esas realidades en las que está viviendo, pues ahí es donde debería hacer prácticas para reconocer y aprender acerca de eso. El aprendizaje en el servicio, que se va a orientar a todas las actividades de voluntariado que pueda aplicar en su misma comunidad, o el trabajo en equipos cooperativos, los ejercicios, demostraciones o simulaciones situadas y el método de proyectos, que también es otro de los elementos que puede asociarse al constructivismo. Pues bien, en el aprendizaje basado en problemas, que ustedes ya lo tienen acá, está subrayado cuáles son las características de este método y básicamente es generar en el estudiante que pueda gestionar su propio conocimiento, que él adquiera estrategias y también técnicas que le puedan ayudar a su autoaprendizaje, es decir, que pueda aprender por sí mismo, que tenga la habilidad de generar conocimiento propio. Entonces, en el aprendizaje basado en problemas se pueden desarrollar habilidades de trabajo en equipo, habilidades comunicativas, capacidades de análisis y síntesis e investigación. Por lo tanto, nuestra competencia como profesionales, como educadores, será involucrar al estudiante a desarrollar esto, habilidades, trabajo en equipo, habilidades comunicativas, en la capacidad de análisis, síntesis, que él tenga la capacidad de hacer analogías, de comprender la información. Así como yo le explico con una analogía, también le puedo pedir a él que me explique la información con una analogía, que logre comparar información, que logre asociar aspectos, asociar objetos con realidades que él ya conoce. Eh, También realizar investigaciones. Entonces, va a generar en el estudiante habilidades que le permiten construir. Otro de los aspectos es que al estudiante se le puede invitar a identificar posibles causas del problema. ¿Por qué es que se da tal circunstancia? ¿Por qué es que se ha dado en una lectura que él tenga? ¿Cuáles fueron las razones que motivaron al autor a esto? Cómo se podría ejemplificar en nuestra vida real o en la actualidad. Y entonces eso se puede ir desarrollando a través de foros o de chat en el que el estudiante participe y genere su propia opinión. Otro de los elementos que se puede plantear dentro de las actividades de aprendizaje de forma colaborativa pueden ser el aprendizaje basado en proyectos. Y esto básicamente es la elaboración de solucionar problemas a través de generar un proyecto. Entonces, el estudiante analiza una situación, visualiza que existe un problema, pero también plantea la solución a través de un proyecto real que pueda resolver el problema que se está desarrollando. Y básicamente ese ha sido un elemento bastante conocido, pero es importante que el estudiante pueda aplicarlo en el área curricular. Muchas veces se deja como el proyecto para que sea algo externo al área curricular y debe ir de la mano, debe ir inmerso dentro del área curricular y no dejarlo como una actividad complementaria, sino todo un curso puede ser la elaboración de un proyecto que reúna en el primer bimestre una actividad, en el segundo bimestre otra, en el tercer bimestre otra actividad que sumado complementa en la entrega de un proyecto final. Este es, aunque pareciera algo desordenado o algo que no tiene sentido porque el estudiante finalmente va a entregar solo una tarea, solo una actividad final, sí va a complementar con ideas asociadas y el estudiante trabaja de una forma más ordenada, tiene lógica, no puede
ir por una tercera actividad si no han realizado la primera y la segunda, porque al final no va a poder entregar el proyecto eh, de cierre que tiene asignado. Entonces, es importante que cuando asociemos nosotros actividades de aprendizaje, tengan estas un sentido y estén conectadas, que una le lleve a otra y así vaya sumando para entregar productos finales. Ese es un elemento bastante importante que se puede asociar y que tengan una relación. Entonces, un proyecto final puede desarrollarse como todo un trabajo de un solo área curricular. Y eso es bastante importante analizarlo porque muchas veces se recarga al estudiante de tantas actividades mínimas que al final ninguna está conectada. Todo resulta estar desasociado. No tiene sentido entregar una y otra tarea, aunque está sumando su zona, no tiene sentido porque el estudiante se pierde en la conexión de la información. Entonces, es fundamental analizar que las actividades de construcción de conocimientos sí estén asociadas y tengan una utilidad práctica. Entonces, esto nos puede llevar a que regularmente escuchemos estudiantes decir, bueno, ¿y esto para qué me va a servir? ¿O qué sentido tiene? Entrego una tarea, pero no tiene ningún sentido con la siguiente, o con la tercera, o con el proyecto final. Entonces, no se trata solamente de asignar tareas, sino que estas básicamente le sirvan al estudiante, tengan un significado y haya una utilidad de lo que se está produciendo acá con la siguiente entrega, con la posterior y con lo que yo finalmente voy a darle al profesor como proyecto final. Porque muchas veces asignamos tareas, pero no tienen estas una secuencia, entonces se va perdiendo la utilidad del aprendizaje. Solamente se realizó, pero se va al archivo, se va a guardar, pero no genera nada más. Esta es una recomendación bastante práctica que se puede generar en las actividades. Pues bien, otro de los aspectos es que básicamente analicemos que los proyectos de realización tengan un sentido real de servicio a la comunidad o de servicio al entorno donde el estudiante está, que pueda generar una utilidad, que no se realicen actividades simplemente porque vayan a llenar una secuencia curricular o, o un apartado de ponderaciones, sino tengan un sentido de proyección hacia la comunidad, hacia su entorno, y que esto le pueda generar al estudiante habilidades reales de participación. Pues básicamente esos son los elementos de inicio que tiene el curso de metodología y evaluación, y les voy a compartir la plataforma para que ustedes tengan un control de cuáles son las actividades de aprendizaje que van a realizar, incluyendo la participación en el foro. Entonces les voy a explicar de esta forma. En el apartado del aula virtual van a encontrar el libro, que es el libro La innovación pendiente de Cristóbal Cobo. Este es un libro que ustedes van a tener que leer cada semana, y a partir de este libro van a generar el ensayo final del curso. Pueden elegir cualquiera de los temas que aparecen acá en el libro, eligen uno y sobre ese tema ustedes elaboran un ensayo. Esa será la tarea final en el apartado de lectura y ensayo que todas las semanas ustedes deben leer. Otro de los elementos es el foro reflexivo en el que van a participar, y en este foro tienen algunas actividades de aprendizaje que desarrollar. Básicamente lo que van a hacer es pensar en un ejemplo o analogía para enseñar cómo funcionan o interaccionan las partes de la computadora. Recuerde que debe ser una comparación. Y el número 2, piense en un tema de un área académica de su interés y piense en 2 ejemplos de aplicación que utilizaría para enseñarlo. Deben escribir su opinión personal al respecto y 2 puntos
serán por comentar a 2 compañeros del aula virtual. Así es que, según este planteamiento, ustedes deben elaborar su participación en el foro reflexivo. Otro de los aspectos que también van a encontrar será la actividad de aprendizaje, que se las voy a colocar acá en la pantalla para que tengan evidencia de la actividad de aprendizaje. Y básicamente esta actividad está constituida por 2 partes, la parte A, y en la parte de arriba les explico los pasos en el desarrollo de ideas, práctica e investigación, reflexión antes y durante la acción. Esa es la parte A, que constituye. El primer aspecto es el aprendizaje colaborativo. Así es que del aprendizaje colaborativo piensen en qué otros roles propondrían para el trabajo colaborativo. Ahí aparecen algunos roles ya indicados en el documento PDF, pero ustedes piensen en qué otros roles se podrían proponer. En el aprendizaje situado, enumere un listado de por lo menos 10 aspectos culturales que un facilitador de entornos virtuales de aprendizaje debe tomar en cuenta a la hora de implementar actividades de enseñanza y aprendizaje. Y en el aprendizaje basado en problemas, elaboran un listado de problemas que se pueden presentar a los estudiantes según el área académica de su preferencia. Esto puede ser aplicarlo a un tema que ustedes más conocimiento tienen o de su práctica profesional. Si ustedes se desarrollan en el área de docencia, pueden elegir un listado de problemas que se presenten a los estudiantes en el área de matemática o en el área de tecnología, en el área de ciencias sociales o de lenguaje, pues ustedes les proponen ahí un listado de problemas. Y también elaboran un listado de proyectos que son factibles de implementar con estudiantes también de un área académica de su preferencia o del que ustedes mayormente dominen. Pues esos serían los elementos que habría que colocar en el trabajo número 1 de la actividad de aprendizaje y sumado a esto ustedes entregan una parte B en donde colocan un informe de reflexión sobre la experiencia en el conjunto, donde ustedes reflexionan acerca de lo que han entregado. Por ejemplo, acerca de la participación de los roles, de los listados de aspectos culturales que debe tomar en cuenta un tutor o un facilitador en entornos virtuales y también de los listados de problemas y de los listados de proyectos, pues qué es lo que a ustedes les ha ayudado o en qué ha contribuido en su experiencia profesional. Pues esa sería la parte B, donde ustedes hacen como un análisis o una conclusión de lo que han comprendido acerca de esta primera actividad de aprendizaje. Pues esa sería la actividad y posteriormente pues ya van a encontrar toda la información. Está la actividad de lectura o el libro que deben ustedes leer durante este curso. También el foro reflexivo y la evidencia de aprendizaje. Pues eso sería entonces lo que ustedes van a tener para poder participar en el primer módulo y eso es lo que ya les he explicado y hasta acá pues sería lo que corresponde al módulo número 1. Así es que nos seguimos viendo en una siguiente sesión.